Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos a un episodio más de Neiel Rivera TV. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un honor, un placer compartir con ustedes un episodio más. Hoy estaremos trabajando del capítulo 8 al capítulo 14 del Evangelio de Juan de forma panorámica para que usted pueda disfrutar y poder entender qué está sucediendo dentro de esos capítulos que tienen que ver más con la luz. Pero quisiera recordarles que han salido ya 2 videos, entre ellos uno que tiene que ver con el libro de Juan completamente de forma panorámica, su estructura, sus temas principales. Eso te permitirá entender con más claridad lo que estamos tratando de hablar y expresar esta semana, en estas últimas semanas. También vas a poder ver y encontrar el video de los primeros 7 capítulos, que fue también de forma panorámica un repaso de esos 7 capítulos y nos trabajamos el tema del agua. Ahora pues nuestra mentalidad es poder disfrutar y gozarnos de lo que está sucediendo con el tema de la luz en el Evangelio de Juan. Así que siéntese, disfrute, tome sus notas, tome su café, tome su té, su juguito y comparta con nosotros un rato. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, se lo puedes dejar en la plataforma y con mucho gusto se le estará respondiendo y compartiendo nuestras respuestas con mucho gusto en el momento que se pueda. Así que en sus Biblias pueden buscar con mucho gusto el capítulo 8. Nos encontramos con ese Evangelio de Juan. A diferencia del capítulo 7 que cierra con que todo aquel que tenga sed venga a mí, beba. Ahora nos encontramos en ese capítulo 8 donde tenemos a una mujer que encuentra en el acto. Es curioso porque el Evangelio de Juan le encanta trabajar con la necesidad que tiene la mujer de ser rescatada en la sociedad. Las mujeres son maltratadas, son empujadas, son olvidadas, la tildan de prostitutas, no pueden tener ministerio, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Ahora tenemos una mujer en el capítulo 8 donde la encuentran según el escrito en el acto. Lo que sucede es que se la traen a Cristo y se la tiran a los pies a Cristo y le dicen: ¿qué vamos a hacer con esta mujer que la encontramos en el acto? Y es real, la ley dice que había que apedrear a aquella mujer, pero también la ley dice que había que apedrear a la mujer junto con el hombre. Y solamente trajeron a la mujer. ¿Te das cuenta el deterioro social? El deterioro social, el abuso que tienen con las mujeres. El abuso que tenían con las mujeres, donde si vamos a hacer una maldad, vamos a escoger a la mujer para que sea la sacrificada. Pero en ese momento trajeron a la mujer a la luz del Señor, a la luz de Cristo. Donde en ese capítulo aparece uno de los yo soy. Y es donde aparece el yo soy la luz del mundo. Si hay algo muy interesante que debes de saber de la luz para el pueblo judío, escuche bien, es que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, vivió la experiencia de que cuando en Israel, por la plaga de la oscuridad, cuando en Egipto hubo la plaga de la oscuridad, Israel disfrutó de la luz en Gosén. Cuando en Egipto había oscuridad, en Gosén había luz, porque Gosén era el lugar donde estaba el pueblo de Israel. Algo que no debes olvidar es que cuando el pueblo de Israel viajó por el desierto, los acompañó de día una columna de nube y de noche una columna de fuego, alumbrando su noche y calentándolo toda la noche. Cosa maravillosa. ¿Te das cuenta que para el pueblo de Israel la luz representa un acto de conocimiento de Dios? Una experiencia donde el ser humano y su pueblo puede disfrutar del conocimiento. ¿Sabes cuántas personas tú has tenido que decirle: es que si sigues pensando así, tu mente está en oscuridad? Tú necesitas que te arrojen luz. ¿Has escuchado esa frase? Necesitas que te arrojen luz.
Pues eso es lo que está sucediendo en el Evangelio de Juan. El mundo necesita su luz. Y una de las cosas que Juan comienza a trabajar es con la defensa de la mujer. Con la defensa del maltrato hacia ellas. Con la defensa de que la sociedad siempre la tengan por debajo. La mujer, ahora con la luz de Cristo. Cristo vuelve y la pone en la justicia adecuada. No, a la mujer se le juzga, a la mujer se le trata, a la mujer se le da lo mismo que se le da al hombre. Necesitamos volver a resaltar esa luz. En el capítulo 8 la vieron llorar, todo el mundo listo para verla morir, pero sin darse cuenta, aquel día fueron todos alumbrados. Aquí tengo mi Biblia y es interesante porque en el capítulo 9 encontramos un ciego. Otra forma de Juan expresarte la incapacidad de ver, la necesidad que tiene la sociedad de ver con claridad las cosas. Curiosamente, tenemos a un ciego de nacimiento, donde fue sanado por nuestro Señor Jesús y pudo ver la luz. ¿Tú sabes qué es lo curioso de este asunto? Es que aquella señal lo que puso de manifiesto fue la oscuridad en la que viven los padres de aquel joven, el mismo joven, el Sanedrín y aún los discípulos de Jesús. Vivían en una oscuridad, todo el mundo confundido. ¿Quién pecó? Este es su padre. ¿Por qué está así? ¿Por qué se ranó? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está en oscuridad. La iglesia tiene la responsabilidad de compartir la luz de Jesús. La iglesia tiene la responsabilidad de acercarse a los ciegos y darle la vista. Arrojarles luz. Necesitamos una iglesia que sea luz. Que cuando la iglesia pase, los ciegos puedan ser iluminados. El matón pueda ser iluminado. El maltratante pueda ser iluminado. Necesitamos que la luz de Jesús siga fluyendo vida tras vida. En el capítulo 10 está lo que se llama el buen pastor. Lo curioso del asunto es que vuelve el Evangelio de Juan a expresar la ceguera que tiene el liderato de la iglesia, de la comunidad cristiana. Hay un liderato que estaba pastoreando las ovejas. Y el relato dice de que había un pastor que amaba a sus ovejas, pero había un pastor que es asalariado. La diferencia de los dos pastores es que uno de ellos es capaz de morir por las ovejas, mientras que el otro solamente sirve mientras haya, mientras pueda recibir, mientras pueda obtener un beneficio de sus ovejas. Tenemos una generación eclesiástica que necesita ser alumbrada. Necesitamos que la iglesia abra los ojos y pueda tener la misma actitud que Jesús tiene como pastor. ¿Cuál es esa actitud? En aquel tiempo, un pastor de ovejas y un pastor que se autoproclama la puerta a las ovejas. Es un pastor que en el cercado, la puerta es el mismo, él se sienta en la entrada. Por ende, él tiene la contabilidad, él sabe quién entra, quién sale, y nada sucede dentro de esa cerca sin él darse cuenta. Lo que sucede aquí es que de momento él te pone una escena difícil de entender, porque él te dice, pero hay distintos pastores, porque los dos están en la puerta. A los dos les gusta tener ovejas.
Pero el problema del asunto es cuando se formó el problema, cuando vino la necesidad, cuando hubo que comportarse como un pastor de ovejas. El asalariado salió corriendo y dejó las ovejas dentro del cercado solita. ¿Qué significa eso? Que el lobo, el león, la zorra, cualquier animal de campo, de montaña, depredador, hizo lo que quiso con las ovejas y se dispersaron. A diferencia del pastor que ama a sus ovejas y su vida da por las ovejas, dice el autor que cuando él ve el lobo, el león, sea lo que sea, yo no sé si lo puedes entender o lo puedes digerir. Mejor es que muerda un canto de mí, que se lleve un canto de mi brazo, que se lleve un canto de mi pie, que se lleve un canto de mi vida, y que el lobo piense que fue saciado, pero se fue. Pero las ovejas no las tocan. Aquí es que puedes entender que en el Evangelio de Juan, Cristo dice, ninguno de los que me diste yo he perdido. Todos los que tú me das, yo los cuido y los llevo. Así que es bien importante este asunto porque Juan está alumbrando a un liderato eclesiástico que necesita volver a amar las ovejas de esa forma. En el capítulo 11 hay un relato muy conocido, muy conocido. Marta, María, Lázaro, la muerte. Lo curioso del asunto es que Lázaro está en una tumba, allá encerrado en la oscuridad, apestoso. Lázaro está pasando el peor momento de su vida, donde quizás todo el mundo habrá dicho, Cristo se olvidó de él, lo dejó morir. De hecho, aparece una frase que dice, no pudo haber hecho Cristo Jesús que no muriera a ese Lázaro, que no muriera cuando estaba enfermo. Porque todo el mundo quiere las cosas como quiera. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios manifestarse. Lo interesante del asunto está en que, mira qué curioso, en el primer video, que es de las estructuras, les mencioné que del capítulo 1 al 11 es el libro de las señales. Estamos en el 11, estamos en el último capítulo de la primera división del libro. ¿Y qué encontramos aquí? Muerte, pestilencia, falta de fe. Porque en el capítulo 12 vamos a entrar en que la misma mujer que quizás estaba llorando, que quizás estaba llorando por el dolor, por el sufrimiento de que su hermano había muerto, ahora está perfumando. Mira qué interesante, en el capítulo 11 todo el mundo dice, no abra esa tumba que todo apesta. Pero en el capítulo 12 la Biblia dice que la casa estaba llena de aquel olor grato. ¿Por qué? Porque ahora el capítulo 12 en adelante lo que va a hablar es del gozo que se cumple en la vida de la gente. Del gozo que se cumple en la vida de los discípulos. Del gozo que se cumple en la vida de los hijos de Dios. Y ese gozo comienza cuando somos resucitados por su palabra. Ese gozo comienza cuando todo el mundo dijo, olvídate de eso. Ese quedó atrás. Cuando todo el mundo dijo, ese quedó atrás, Jesús dijo, abran esa piedra, quiten esa piedra. Porque no hay ninguno de los míos que se quede atrás. No hay ninguno de los míos que yo lo deje. Y Lázaro era uno de los míos. Por ende, yo públicamente, eso es lo que está haciendo Jesús, y el Evangelio de Juan está resaltando, que públicamente todo aquel que es de Jesús, también públicamente Jesús lo pone en alto nuevamente. Y María y Marta, que estaban llorando, también fueron puestas en alto. Así que, si seguimos compartiendo el capítulo
En el 12 podemos ver cómo Jesús fue perfumado. Algo que debes de recordar de ese capítulo 12 es que Jesús es perfumado con un perfume que su envoltura, su frasco, no tenía tapa. Porque es un perfume exclusivo. Normalmente en aquel tiempo las prostitutas tenían su mejor cliente. Y para que su mejor cliente estuviese feliz, ellas le tenían un perfume exclusivo para ellos. ¿Bien? Por eso era que eran tan costosos esos perfumes. Curiosamente, la Biblia no dice que esa mujer era prostituta, pero sí resalta la opulencia y la comodidad económica en la que vivían. Esa mujer tenía un perfume de ese calibre en su casa. Posiblemente lo estuviese guardando. A las mujeres prostitutas la usan para su mejor cliente, pero las señoritas lo guardaban para el día de su boda, para su esposo en su primera noche. Entonces, esta mujer tenía un frasco así. Ese frasco no tiene tapa, porque lo que te está queriendo decir es que cuando se use va a ser exclusivamente utilizado para solo una persona y una única vez. Es exclusivo. Es exclusivo. Por eso es que la adoración de esa mujer, hasta el sol de hoy, se escucha de ella. Porque hizo una adoración exclusiva. No practicó ese tipo de adoración con otro Dios, con otro ser que no sea el que resucita y el que convierte sus dolores en gozo. Recuerde que del capítulo 12 en adelante es el tema de la gloria. Y como parte del tema de la gloria, entra el tema de la luz y entra el tema del gozo. Porque eso es lo que trae gozo a las vidas. En el capítulo 13, en el capítulo 14, nos vamos a encontrar con esas experiencias donde Cristo quiere lavarle los pies a sus discípulos y se los lava. Pero también hay un hecho que quiero resaltar. Y dice, y después del bocado, verso 27 del capítulo 13, Satanás entró en él. Escucha esto. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ellos están en la mesa. Y aquí se está trabajando con el tema de la luz. Lo curioso del asunto es que el día de la mesa estaba Jesús, estaban sus discípulos, y es inevitable decir que también estaba ¿quién? Satanás. Yo quiero que usted sepa que el Jesús del cual tú y yo estamos hablando, aún sus enemigos, cuando Cristo se sienta a la mesa, se tienen que sentar. Y lo que va a hacer Satanás, antes de que Satanás lo hiciera, ya Jesús le había dicho, yo sé lo que vas a hacer. Ahora sí te doy permiso que lo haga. Porque recuerden que capítulos anteriores a Cristo lo habían tratado de perseguir para hacerlo rey o para matarlo. Y Cristo no se dejaba coger. Pero esta vez, como ya había luz envuelta, alumbró a Satanás en la mesa y le dijo, hey, mírate ahí, yo sé dónde tú estás. Tú estás entre los míos también. En otras palabras, lo que Satanás va a hacer, va a llevarte al propósito del Señor. Pero solamente lo va a hacer cuando Dios lo mande. Ahora lo vas a hacer. Y fue alumbrado aquel día. Satanás fue alumbrado aquel día. Y estaba en la mesa del Señor. Yo no sé si lo quieres ver de esa forma, pero es aquí cuando puedes reflexionar unos segundos sobre ese proceso de que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el capítulo 14, Jesús es el camino, el Padre. Y es cuando comienza el discurso de la venida del Espíritu Santo, donde Él dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Y Cristo alumbra a su iglesia. ¿Ahora cómo? Con la llegada del Espíritu Santo. Dios te bendiga.
Bienvenido a un episodio más de Neyer Rivera TV. Disfruta de la palabra del Señor que tiene para tu vida y déjate alumbrar por ese Jesús que te ama y te cuida. Dios te bendiga.